Le voy a comentar más o menos lo que vamos a ir haciendo en la clase de hoy, ¿sí? Vamos a trabajar con lo que es moldería de la ya es como lo último que nos queda, y después nos queda toda la parte de materialización de cada uno. Hoy inclusive también vamos a ver lo que es zunga, ¿sí? Y malla de hombre, ¿sí? Esas dos también, y un par de modificaciones de lo que son la parte del corpiño base. Si tienen alguna duda, alguna consulta con respecto a lo que es alguna modificación, alguna variación, o con respecto a algún diseño que ustedes tengan que materializar, ¿sí? Me lo consultan, no hay problema en eso. Se va a subir hoy lo que es el material de la tabla de talles, ¿sí? Tanto para que trabajen lo que es la parte de femenino y masculino, ¿sí? Los dos. Bien. Súper. Entonces, lo que Profe, te vamos... consulto. Sí. ¿Viste que hay bombachas que son más altas, tipo hasta la cintura? Sí. Lo que tiene que hacer es alargar nomás hasta la cintura y se hace la reducción arriba. Claro, sí, sí, sí. Pero igual, de igual manera, cuando pasemos ahora, ni bien pasamos a molde, te voy a mostrar esa variación. Bueno, ¿Sí? gracias. No, de nada, súper. Bien. Entonces, vamos a pasar a lo que es materialización, moldería, ¿sí? Para lo que es ya la clase que viene, solamente nos va a quedar todo, resolver las dudas en cuanto a materialización, ¿sí? Solamente quiero hacer hincapié en eso, así no les queda ninguna duda al respecto. Bien, entonces vamos directo, moldería, ¿sí? A ver... Para lo que es parte moldería, ¿sí? Voy a comenzar a trabajar con lo que son variaciones de corpiño, ¿sí? Ahí. Profe, disculpe. Sí. Otra vez se ve solamente el y una máquina, lo que está mostrando se ve súper chiquito arriba. Ah, bien, sí, ahí lo fija la pantalla. Gracias. Bien, ahí. Me dicen si se ve bien, si se escucha Sí, ahí bien. sí, gracias. Súper. Está bueno, pues. Bien. Voy a hacer un par de modificaciones, ¿sí? En lo que es la parte del corpiño. Ustedes si bien ya vieron lo que es, cómo hacer lo que es la parte de un backload, como vimos en la clase pasada, ¿sí? Por ahí queda pendiente y lo que les quiero mostrar es cómo se hace la moldería de uno que se ate por delante, ¿sí? No lo habíamos trabajado. Entonces, partimos desde lo que va a ser nuestro corpiño base. En este caso voy a hacer, vamos a dar la foto, así que no quedan dudas. De lo que sería un enterizo, ¿sí? Fíjense que la particularidad que tiene en este caso es corpiño, ¿sí? Triángulo, y lo que resalta, digamos, es que en el lateral tiene una costura de la pinza, ¿sí? Que hacemos una rotación. Cuando pasa eso, lo único que vamos a copiar lo que va a ser mi corpiño triángulo, ¿sí? Con lo que es mi margen de la parte superior para colocar lo que es el retén. Voy a hacer lo que es el lateral. Y en este caso tengo que trasladar la pinza, ¿sí? Que esta pinza que está acá me quede en el lateral, ¿sí? Bien. Entonces,
Lo que vamos a hacer es, en este caso, cortarlo, ¿sí? Hasta donde yo quiero que me quede el pinza, ¿sí? En este caso, como tiene que ser una pinza a mitad, voy a seleccionar mitad de lateral. Y recuerden que la pinza se traslada tal cual el tamaño que tengo. En este caso son 5 centímetros de profundidad, ¿sí? Entonces, solo tomo 5 centímetros de profundidad hacia el centro, ¿sí? Hacia lo que es mi otra pinza, solamente estoy rotando la pinza. ¿Sí? Tengo los 5 centímetros, voy a utilizar así no nos confundimos. Tengo los 5 centímetros de profundidad y en este caso tenía 1 centímetro hacia cada lado, ¿sí? Entonces muevo 1 centímetro hacia arriba, 1 centímetro hacia abajo y ambos se unen en mis 5 centímetros. ¿Sí? Cuando me quede esto, lo que voy a hacer es cortar este lateral, este otro, me va a quedar lo que es esta pinza. Solamente voy a trasladarlo hacia el centro, ¿sí? Y voy a cerrar. ¿Sí? Voy a cerrar esta parte. Bien. Ahí. Y en este caso voy a colocar lo que es un pedacito de cinta para definir. ¿Sí? Ya trasladé mi pinza, me queda una profundidad de 2 centímetros, ¿sí? Lo único que cuando nosotros, ¿sí? ¿Alguien me habló? Pensé que alguien me habló, perdón. Bien. Y lo voy a seguir trasladando, ¿sí? Lateral. Y ya nos queda la modificación. ¿Sí? Fíjense que de lo que era mi pinza debajo del busto va a ser en el lateral. ¿Sí? Bien. ¿Qué modificación se hace en este caso? ¿Sí? No quiero que le dé el reflejo. Ahí. ¿Sí? Para que no me quede un pico, lo único que se va a hacer es trazar una recta. ¿Sí? Y recuerden que este es su doblez. ¿Sí? Para que le salgan los dos lados iguales. ¿Estamos? Por ejemplo, pueden jugar en este caso, si quieren que le quede de igual manera el grosor, ¿sí? Tenemos acá, en los laterales, acá tenemos el centímetro y medio, cuando cerremos, ¿sí? Acá nos va a quedar uno, nos quedan 2 centímetros, ¿sí? Cuando cerremos pinza, esto mide 1 centímetro y este mide 1 centímetro. Lo único que tenemos que hacer es extender el centímetro y medio en este caso que nos falta, ¿sí? Si tengo 1 centímetro en esta parte y 1 centímetro en esta parte, y tengo lo que es desde el escote hacia abajo 3 centímetros para que no me quede esa diferencia, solamente voy a extender 1 centímetro y medio, porque acá tengo 3,5. ¿Sí? Para que no quede igual en nada más. ¿Sí?
Entonces, cuando nosotros cortamos y cerramos esta pinza, vamos a trabajar espejado y nos va a quedar una pieza completa. En la parte trasera de este caso, de este molde, pueden trabajar solamente con un rectángulo que va a tener el ancho de espalda, ¿sí? Con su respectiva reducción. ¿Sí? Tengo lo que es la moldería, en este caso, con la variación de la pinza. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se llegó a entender? Solamente roté la pinza que estaba debajo del busto y lo pasé al costado. ¿Sí? Bien. Eso por un modelo. Después, el que se está usando mucho ahora, ¿sí? Es este modelo. Ahí se lo voy a mostrar cómo. Bien. Una vez que tengamos lo que es el corpiño base, porque esto se trabaja con lo que es el corpiño base, voy a trabajarlo de costado, total se puede ver bien. Tengo lo que es el centro, ¿sí? Voy a tener lo que va a ser la curva de mi escote, ¿sí? Esta curva de escote. Recuerden que voy a tener lo que es ancho de bretel. Voy a tener también lo que es la parte de la sisa. ¿Sí? En este caso. Bien. Mi corpiño base va hasta lo que es la cintura. ¿Sí? Bien. Ahora, lo que yo voy a hacer es una modificación. Teniendo en cuenta la medida, recuerda que cuando hacemos corpiño base, tenemos la línea de busto, tenemos la línea de bajo busto, ¿sí? Que lo ubicamos también. Vamos a tener eso de referencia, ¿sí? Tengo mi línea, o sea, todo lo que es mi radio de mama, ¿sí? Voy a bajar 3 centímetros. Si yo quiero colocar lo que es un elástico fino, ¿sí? Voy a dejar 3 centímetros. Si yo solamente le quiero colocar como una especie de 10 por debajo, ¿sí? Ahora les voy a explicar cómo. Voy a dejar solamente un margen de 1 centímetro. ¿Sí? Eso ya depende de cada uno. 3 centímetros por elástico, 1 centímetro solamente para lo que es 10. En este caso voy a dejar referencia 3 centímetros. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo tengo mi corpiño base, lo voy a recortar porque me va a quedar modificado. Todo lo que es la parte lateral, todo lo que es la parte de la sisa. Si ustedes quieren trabajar con sisa más baja, solamente tienen que tomar el centímetro, ¿sí? Ahora les voy a mostrar cómo, para lograr lo que es una sisa un poco más cavada, ¿sí? Y que les quede bien, o sea, que le quede bien la moldería, más que nada. Bien. Entonces, yo voy a tener lo que es mi corpiño base. Lo voy a hacer doble. ¿Sí? Vamos a trabajar doble. Entonces, voy a copiar de un lado. Todo de un lado. Las moldes, cuando ustedes tienen las bases, también se trabaja de esta manera, no solamente se basa en copiar. A menos que quieran ir repasando cada vez que lo arman,
pueden trazarlo desde cero. Estos dos los doy como referencia. Bien, tengo una mitad, lo que voy a hacer es copiar mi otra mitad. ¿Sí? Pueden hacer lo mismo en la moldería o solamente doblamos y cortamos las dos partes iguales. ¿Sí? Así ya les muestro completo. Bien, este es el famoso doblez del que siempre le hablo, ¿sí? Porque tiene que ver lo que es la parte del centro para poder empezar el corte. Lo mismo es en la tela. Bien. Una vez que tengo lo que es el moldecito de mi corpiño, base, ¿sí? Para generar lo que es esa sustracción en el centro, vamos a tener en cuenta lo que es la parte del busto. ¿Sí? Bien. Centrar el busto. Generalmente, desde lo que es mi base, ¿sí? Podemos entrar 8 centímetros hacia adentro, marcando aproximadamente dónde estaría el pezón. ¿Sí? En este caso, fíjense, pueden jugar, pueden hacer lo que es más chiquito, ¿sí? Vamos a hacer más chiquito, o podemos hacer como en este caso tiene, bien, desde la línea del pezón, se traza esa curva hasta la otra línea del pezón. ¿Sí? Bien, entonces yo teniendo de referencia desde el centro hacia lo que es la parte interna, 8 centímetros, voy a subir la cantidad que yo considere correcta, por así decirlo. Si no, a modo de referencia, lo que vamos a hacer es subir 4 centímetros, ¿sí? Entonces, 8 hacia adentro y 4 hacia arriba. Pueden jugar, pueden hacerlo más arriba, pueden hacerle un poco más abajo, ¿sí? Que solamente sea un detalle fino. Si no quiero que me quede desde lo que es la línea del pezón, digamos, desde la referencia al pezón, lo único que hago es un poquito menos, ¿sí? Y voy jugando con la curva. Bien, entonces en este caso va a tener 8 y va a tener 4. ¿Sí? Y voy a unir con curva. Solamente eso. Entonces, cuando yo pase a cortar, y abro mi molde, ya me queda esa sustracción. ¿Sí? Si quiero puedo trabajarlo más profundo todavía. Eso, como les dije, depende de cada uno. Si yo lo que quiero hacer es bajar más mi escote porque considero que me queda muy alto, solamente puedo hacer la modificación del escote. ¿Sí? Y ya me quedaría más escotado con sustracción. ¿Sí? ¿Se entendió? Esos dos moldes por un lado. Después tenemos lo que es esta variación, ¿sí? Con lo que se va a atar en el centro. Esto tienen tazas, ¿sí? Que también les voy a mostrar cómo se hace la parte de las tazas. Solamente vamos a copiar lo que es la parte del radio de tono, como lo veníamos trabajando. Tenemos lo que es esta parte. ¿Sí? Se trabaja siempre de esta forma, partiendo de lo que es mi base. Bien. Para dar esa formita, generalmente lo que es la parte de abajo solamente es recto, ¿sí?
Y en la parte de arriba es donde toma esa curva. Bien, porque solamente juega con lo que es el pliegue de la tela. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a definir, ¿sí? Si bien tenemos lo que es nuestro radio de mama, vamos a dejar una amplitud desde la línea central hacia arriba. Si son talles grandes, vamos a dejar de referencia 3 centímetros. Si son talles chicos, ¿sí? Vamos a dejar de referencia 2 centímetros. 2 centímetros hacia arriba, ¿sí? La parte de abajo la dejamos así. Y también vamos a ver lo que es la parte lateral. ¿Sí? Podemos dejar también 2 centímetros para no dejar tan descubierto lo que es la parte del busto. Y redondear. ¿Sí? Cuando tenemos la parte de arriba, recuerden que bajamos lo que es 1 centímetro. ¿Sí? Y trabajamos con curvas. Bien. Esto para lo que es la parte de arriba. Si yo quiero que también generar una redondez en la parte de abajo, voy a dejar esa medida de referencia. 1 centímetro y 1 centímetro. Igual recuerden que acá tenemos una taza, ¿sí? Entonces, tengo lo que acá sí va hasta la base. Y en esta parte queda todo lo que es la copa. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Teniendo mitad de detalle lo que es ancho de espalda, ¿sí? Vamos a trabajar con la mitad de ancho de espalda. ¿Por qué? Porque ya tengo lo que es cubierto el busto. Lo único que voy a hacer es utilizar mitad de ancho de espalda para generar, ¿sí? Lo que va a ser la parte del palatar. ¿Sí? Solamente eso. Entonces, si tengo esto, voy a extender. Si tengo un ancho de espalda de lo que sería mitad de ancho de espalda, perdón, de 12 centímetros, ¿sí? Que en mi ancho de espalda me va a dar 24, recuerden que trabajamos con reducciones. Solamente voy a pasar a posicionar la mitad de mi ancho de espalda. ¿Sí? Si lo quieren trabajar en curva o si lo quieren trabajar en recta, eso ya depende de cada uno. ¿Por qué? Porque tal vez no me gusta cómo queda si lo trabajo en recta, a cómo lo trabajo en curva. ¿Sí? Esta es una medida escala de cómo va a quedar. No es el tamaño real. ¿Sí? Puedo trabajarlo de esta forma, ¿sí? O sea que me quede esto para tal, o puedo usar de referencia y trabajarlo en curva. Con la continuación de lo que va a ser mi radio de mama. Solamente generando esa redondez. ¿Sí? Entonces, al tener esta parte, tener lo que es la taza y generar lo que es la parte del cruce, ¿sí? Vamos a tener espacio suficiente para colocar, para lo que es doble atado, ¿sí? Por eso le bonito en el centro. Y para este modelo, ¿cómo se tiene en cuenta lo que es la parte de la espalda? Es una espalda entera. ¿Sí? Voy a ensamblar los papeles, pero les voy a decir. Bien. Si la mitad de mi espalda era 14 centímetros, solamente voy a trasladar los 14 centímetros. ¿Sí? Tengo lo que es la continuación, en este caso, de mi radio de mama. Este sería el ejemplo de lo que sería la parte de la mitad de mi espalda. Solamente voy a trasladar
desde lo que es mi sisa, que esta parte es la parte de la sisa, hasta el ancho que yo quiero que tenga la parte trasera. ¿Sí? En este caso se ve que es fino. ¿Sí? Sigue la forma. Entonces, lo único que voy a hacer es seguir la forma de la parte superior. ¿Sí? La forma de la parte superior. Y en este caso, solamente lo hago recto. ¿Sí? No le voy a dar ninguna otra forma. Solamente me va a quedar recto. Cuando tengamos la moldería completa, ¿sí? De este ejemplo, les va a quedar lo que es su lateral, ¿sí? Lo que es su lateral, lo que es su busto, pues el busto de esta parte, ya con el molde entero, ¿sí? Estoy trabajando con el molde entero. Perdón, acá no está perfecto. Me queda lo que es la parte de la espalda. Es bastante ancho porque acuérdense que es espalda entera, no mitad de espalda. Y me queda la otra parte del busto. ¿Sí? Porque todo es entero en este caso. ¿Sí? Me va a quedar de esta forma. Busto, espalda, busto, y con estas puntas lo que se hace se haga. ¿Sí? Bien. Lo voy a cortar y lo voy a hacer de nuevo. Ustedes cuando tengan este molde de la parte trasera, colóquenle que esta parte se hace doble, ¿sí? Se corta doble. Bien, la parte trasera. Y voy a hacer lo que es la parte de la mujer. ¿Se entendió esta parte? Necesito que me digan si se entendió. Por favor. En el caso que no tengan audio, por el chat, ¿sí? Sí, profe, yo hasta ahí voy perfecto. Lo que más me cuesta nomás son las finalizaciones, pero todo lo de moldería y después cómo cortar y todo, voy re bien. Y eso a partir ya de la clase que viene ya vemos solamente lo que es tela de cómo armar cada uno de los modelitos que tengo, ¿sí? Entonces les voy a traer previamente cortado y armado y les voy a ir diciendo o indicando las partes que ustedes tendrían que ir, cómo ensamblarlas, digamos. ¿Sí? En este caso, en este modelo, por ejemplo, va a ser lo que es cómo colocarle la taza y cómo quedaría toda esta parte, ¿sí? Porque vamos a hacer todo de uno, todo embutido, cosa que no quede ninguna costura expuesta, ¿sí? Para lo que es este molde, lo mismo, porque si ustedes ven en este, por ejemplo, en este modelo, lo que tiene es como una tirita por debajo del busto, ¿sí? Entonces les voy a mostrar cómo colocar ese 10 por debajo del busto, ¿sí? Lo que les recomiendo en el caso de, por ejemplo, no tengan la collareta es que traten de conseguir las dos agujas de la máquina, ¿sí? Es una aguja, o sea, tiene una base y tiene dos agujas, ¿sí? Trabajamos con eso para recortarlo. Bien. Entonces, teniendo este modelo y este modelo, nos quedaría este que es el otro que le quiero mostrar, la variación. ¿Sí? De las que se están usando ahora también. Entonces, trabajamos en este caso con lo que es este módulo.
¿sí? Para esa variación, esa última variación, se trabaja con ese molde. Y cuando nosotros tengamos este molde, lo vamos a copiar tal cual. ¿Sí? En este caso, este corte es un corte que consume bastante tela, ¿sí? Más por lo que son los detalles del cruce. Tengo lo que es la parte del escote. Bien. Tengo lo que es mi parte lateral. En este caso, por ejemplo, no se nota lo que es mi pinza, ¿sí? Entonces, lo único que hago es cerrar pinza y trasladarlo. En este caso me quedaba 5 centímetros de lateral. Y acá es donde entra la modificación, ¿sí? Voy a extender, desde lo que es mi cruce, voy a extender qué cantidad exacta lo que es. Podemos trabajar con mitad de ancho de espalda o tomar la medida exacta, desde lo que es la parte superior, ¿sí? Hasta donde yo quiero que vaya. En este caso se extiende todo hasta la parte trasera. Entonces solamente voy a extender lo necesario, ¿sí? Si quiere que sea más largo, ustedes lo hacen más largo con lo que es la parte de moldería. Copio lo que es mi base, ¿sí? Solamente una parte. Solamente le voy a hacer una parte. Porque el resto, vamos a tener que trazarlo de esta forma. ¿Sí? Acá se deja un espacio de 1 centímetro. ¿Sí? Sea el largo que sea, tienen que dejar un espacio de 1 centímetro o 2. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Y tengo lo que es la variación del molde. Así simple, no más que eso. Recuerden que si a ustedes les parece más práctico, antes de cortar lo que es el molde, pueden trabajar con lo que son margen de costura. ¿Qué quiere decir? Dejan 1 centímetro. Todo el molde ya en lo que es moldería. Porque puede ser que se olviden a la hora de pasarlo a la tela, puede ser que se olviden y nuestra pieza va a quedar un poquito más chica de lo que debería. ¿Sí? Consume tela. Bien. Tenemos entonces nuestro corpiño que va a tener el bluso. ¿Sí? Bien. Y ahora voy a pasar a lo que es la zunga y el otro que es la malla de baño de hombre. En un nuevo papel vamos a ir trabajando. Bien. ¿Alguien más que se haya sumado en este último momento y quiera saber algo, tenga alguna duda? Bien, voy a aclarar lo de la bombacha tiro alto que me pidieron. Bien. Lo que voy a hacer es, teniendo mi bombacha, ¿sí? La bombacha base, con el talle lateral ya, ¿sí? Trabajando con mi molde terminado, lo que es la parte, ¿sí? De entrepierna. Bien. ¿Qué se hace en estos casos si yo quiero una bombacha tiro alto, más alto? ¿Sí? Voy a tomar la medida. Como referencia tengo mi tiro. ¿Sí? Si yo quiero, por ejemplo,
que mi bombacha me quede un poquito más alta, voy a tomar de la misma forma que tomo la medida del tiro, ¿sí? Y voy a tomarla hasta donde yo quiero que me quede mi bombacha, ¿sí? Por ejemplo, tengo un tiro de lo que es 27, pero yo quiero que mi bombacha tenga 30 centímetros de alto, ¿sí? O un poquito más. Lo único que voy a hacer es subir, ¿sí? Voy a subir las medidas que yo considere justas, por donde yo quiero que me quede la prenda, ¿sí? Voy a trazar lo que es una recta. Y en el lateral no voy a hacer la continuación, ¿sí? Lo que voy a hacer es, como punto de referencia, ¿sí? El contorno de mi cadera, voy a subir y voy a cerrar lo que es la parte superior de mi rectángulo. Una vez que tenga determinada esa parte, voy a hacer desde este punto hacia adentro 1 centímetro como referencia del talle lateral, ¿sí? Y lo uno a lo que va a ser lo que es mi ancho de cadera, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque no es lo mismo que yo vaya a tener una prenda que me quede así, literalmente la bombacha, porque estamos reduciendo centímetros, a que yo tenga una prenda que me quede sutilmente, ¿sí? Lo que son el talle, ¿sí? Si ustedes continúan esta línea, va a pasar que su cadera no va a pasar por este punto, ¿sí? Entonces, solamente por eso se le hace un entalle lateral de 1 centímetro con el punto de referencia en el cuarto del contorno de la cadera. ¿Sí? No sé si me había consultado, pero si entendió, me avisa. No lo repito. Sí, profe, sí entendí. Super. Bien. Entonces, vamos a ir a lo que es la parte de zunga. ¿Sí? No se utiliza mucho en la región, pero es comercial igual. Bien. Voy a tener de referencia lo que es mi alto de tiro. ¿Sí? Trabajamos igual que de la mujer. Con la reducción, ¿sí? Correspondiente a cada textil. En este caso, voy a trabajar con lo que va a ser 25 centímetros de alto, ¿sí? Para mi talle 1, 25 centímetros de alto, por lo que es el cuarto del contorno de mi cadera, con la reducción del 20, 25 o 30% de acuerdo a su textil, ¿sí? Generalmente con un 25% de lo que es una lycra gruesa, está bien, ¿sí? Bien. En este caso, mi cuarto de contorno de cadera con reducción me dan 22 centímetros. ¿Sí? Voy a hacer un poquito más chico para que me dé el rectángulo, pero lo marco. Entonces, teniendo lo que es mi 25 centímetros de altura para la prenda y lo que es un ancho, ¿sí? Del cuarto del contorno de mi cadera con reducción, vamos a pasar a posicionar lo que es la parte del refuerzo, ¿sí? Arrancamos por la parte del refuerzo. Bien, los hombres necesitan en esta parte generar lo que es un espacio, ¿sí? Vamos a trabajar con una pinza. Entonces, voy a hacer una profundidad, en este caso, de mi pinza de 2 centímetros, ¿sí? Voy a marcar 2 centímetros, ¿sí? Y voy a trabajar con una altura de 5 centímetros, ¿sí? Bien. Entonces,
ya tengo la pinza de lo que va a ser mi base. ¿Sí? Comenzamos por ahí. Y voy a, de la parte superior, bajar 5 centímetros. ¿Sí? Recuerden que lo que es la zunga es bastante cavado. ¿Sí? Bien, entonces voy a bajar 5 centímetros. Voy a marcar lo que va a ser, en este caso, mi talle lateral de 1 centímetro, ¿sí? Al igual que la bombacha femenina, voy a hacer 1 centímetro hacia adentro, y desde ese punto de referencia de centímetro hacia adentro, voy a marcar 5 centímetros para lo que va a ser el lateral de la zunga. ¿Sí? Bien. Entonces voy a pasar a unir estos puntos. ¿Sí? Bien. Unimos en curva. Y para lo que es, en este caso, ancho de la parte de entrepierna, puedo dejar, si bien las mujeres lo manejábamos desde lo que es 4 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros, para lo que es el hombre vamos a arrancar con 5 centímetros de lo que es la parte de entrepierna. ¿Sí? Entonces voy a marcar 2,5, ¿sí? En profundidad para entrepierna. ¿Sí? Como punto de referencia voy a unir estos dos puntos. ¿Sí? Lo voy a hacer en línea punteada. Porque solamente me va a dar, si no tengo lo que es mi regla curva, voy a utilizar esta línea de puntos para hacer la curva. ¿Sí? Entonces, voy a tomar desde lo que es el ancho de mi entrepierna hacia lo que es el ancho de mi lateral. Tengo 25 centímetros en este caso, voy a dividirlo a la mitad. ¿Sí? Una vez que tengo ubicada la mitad, lo que voy a hacer es subir 1 o 2 centímetros, ¿sí? Siempre depende de cada uno. Si yo quiero que en este caso sea un poco más cavado, ¿sí? Voy a subir inclusive hasta 6 centímetros, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es trabajo con la curva hasta que llegue a este punto y de este punto paso al siguiente. ¿Sí? Bien. Entonces, solamente voy a hacer lo que son 3 centímetros en este caso. ¿Sí? Pueden trabajar, como le dije, de 1 a 6. Eso depende de cada uno. Bien, voy a marcar 3 centímetros y voy a pasar a trabajar con la curva. En esta parte, ahora sí que esta parte. Parece lo que es una bombacha femenina. La única diferencia que va a tener es la parte de la pinza, porque necesito generar ese espacio, ese volumen en el centro. Bien, una vez tengo esta parte, lo único que voy a hacer es pasar a recortar, ¿sí? Voy a dejar como referencia este punto. Voy a hacer la parte lateral, voy a hacer lo que es la parte delantera. Y la parte de la pinza también se va. Recuerden que las pinzas solamente cortamos en papel, no cortamos en la tela. ¿Sí? Detalle no menos importante. Bien. Ahora lo que voy a hacer es cortar esta parte. Si yo no quiero que me quede tan
pequeña esta parte, digamos, cuando nunca va. Lo único que hago es suavizar un poquito más mi curva. ¿Sí? En este caso lo voy a suavizar porque cuando pase a materializar lo voy a hacer con esta pequeña curva. Y ya nos queda lo que es el molde delantero de la suba. ¿Sí? Bien. Para lo que es parte trasera, vamos a hacer las mismas medidas, solamente que, a ver, no está ahí, entonces, y la parte trasera es un poco más alta, ¿sí? Entonces, voy a marcar nuevamente mis 25 centímetros. Voy a hacer lo que es el entalle de 1 centímetro. Un entalle de 1 centímetro que la dejo de referencia, que tiene que tener el mismo ancho que mi delantero, ¿sí? Siempre en los laterales me tienen que coincidir los anchos. Bien, 5 centímetros. En lo que es la parte, ¿sí?, de lo que sería el centro del trasero, solamente vamos a reducir de 0,5 a 1 centímetro, ¿sí? Solamente eso, no más que eso. ¿Por qué? Porque la idea es que cubra la parte de la cola. Si yo hago más cavado, esto ya va a entrar en la cola, ¿sí? Y voy a trabajar. En la parte trasera no hace falta, ¿sí?, que yo genere una pinza. Solamente voy a marcar el ancho de lo que va a ser mi entrepierna. ¿Sí? Marco el ancho de mi entrepierna. Y lo puedo unir recto. ¿Sí?, para que abarque todo lo que es parte de la cola. O puedo hacer curva, ¿sí? Ya depende de ustedes, el modelo. ¿Bien? Entonces, solamente voy a pasar a cortar el molde trasero de la sopa. Bien. Entonces, tengo el delantero y tengo el trasero. ¿Sí? Bien. ¿Alguna consulta respecto a este molde? La pinza del molde delantero, como dijo, se corta en el papel nomás y en la tela se corta recto eso y se cose la pinza. Solamente se cose la pinza, así es. Gracias. Se queda ese espacio de oro. ¿Sí? Fíjense que es una pieza bastante cavada, ¿sí? Solamente cubre lo justo y necesario. En la parte trasera, ¿sí?, hay algunas que vienen de esta forma, recta, cubriendo todo lo que es la parte de la nalga, o también lo pueden redondear. Eso depende, si quieren mostrar o no las nalgas. ¿Sí? Bien, entonces esto por otra parte. Vamos a hacer lo que es la parte de el boxer nalga, digamos, ¿sí?, que es la otra versión de hombre. Bien. Antes que me olvide, este molde delantero
tiene una pieza que se llama refuerzo en la parte delantera, ¿sí? Entonces, ¿cómo se trabaja? Voy a copiar tal cual lo que va a hacer. Voy a copiar tal cual lo que es esta parte del molde. Que en este refuerzo, digamos, lo que va a tener, la particularidad que va a tener es que va a ser de segunda piel, ¿sí? No todo se va a forrar, no todo se va a colocar segunda piel, igual esa es una opción de cada uno. Pero lo importante es reforzar la parte delantera, ¿sí? Entonces, voy a copiar todo lo que es esta parte, ¿sí? Menos cerrado, voy a copiar esta parte, voy a copiar lo que es la parte de la pinza porque también se refleja la pinza y voy a determinar el ancho que yo quiero que tenga, ¿sí? Pueden trabajar desde lo que son 4 centímetros, ¿sí? Acuérdense que esto es todo espejado, son todas piezas espejadas. 4 centímetros. Y puedo utilizar desde acá hasta acá como referencia 9 si quiero, ¿sí? Hasta ahí. Solamente reforzando la parte necesaria. Y lo voy a unir con recta. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando yo pase a cortar todo esto, ¿sí? Me va a quedar ese refuerzo. ¿Sí? Esto en segunda piel, en esta parte, es fundamental. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes a lo que son las bombachas lo quieren hacer, no quieren trabajar que todo tenga segunda piel, solamente si tienen referencia desde lo que es la entrepierna, ¿sí? La costura de la entrepierna, pueden trabajarlo hacia adelante, ¿sí? Para lo que es una tanga, por ejemplo. Quiero que mi tanga solamente tenga refuerzo en la parte de adelante. Entonces lo único que voy a hacer es la parte de adelante, colocar el refuerzo desde lo que es mi centro, ¿sí? Entonces la parte trasera solamente me queda la lycra y voy a dar detalles con lo que es el elastizado. Si yo quiero que toda la tanga tenga segunda piel, solamente se trabaja completo y elastizamos hacia ambos lados, ¿sí? En este caso, para lo que es la zunga, solamente desde lo que es el centro hacia adelante tiene refuerzo. Lo otro solamente es la lycra, ¿sí? Bien. Entonces tenemos refuerzo. Bien. Para hacer lo que es la parte de la malla boxer, ¿sí? Como referencia, vamos a tener otra vez el cuarto del contorno con reducción de lo que va a ser mi contorno de cadera, ¿sí? Por lo que va a ser mi alto de tiro, ¿sí? Entonces, voy a hacer lo que es referencia de mi alto de tiro. Y unirlo. Otro detalle, por ejemplo, si ustedes todas estas medidas o todos estos modelos o mallitas o en general lo quieren llevar para lo que es talle niños, solamente tenemos que reducir, ¿sí? Aclaro eso. Porque pasa que son lo mismo, nada más que también hay que hacerle la reducción, ¿sí?
voy a tener de referencia lo que es entrepierna, ¿sí? Tenemos una medida de 2,5 centímetros. ¿Sí? Y volvemos a medir lo que es la parte del lateral. Hacemos lo que es. Me estoy volviendo a explicar esa parte. Ahora, para lo que es la parte de boxer humano, ¿sí? Voy a bajar, teniendo en cuenta el cuarto del contorno de cadera con reducción, el alto de lo que es mi tiro. Para la parte delantera, vamos a bajar 2 centímetros. Sí, vamos a trabajar con lo que es solamente una colocación del elástico, ¿sí? Elastizándolos. Si vamos a colocar un elástico aparte, ¿sí? Como el estilo boxer, vamos a bajar lo que son de 3 a 4 centímetros. Siempre va a depender del ancho de su elástico, ¿sí? Más que nada por eso. Entonces, yo a modo de ejemplo voy a bajarlo 3 centímetros. ¿Sí? Y voy a unir con lo que va a ser mi lateral. ¿Sí? Acuérdense que en el lateral hacemos un entalle. ¿Sí? En este caso, mi medida de entalle va a ser 1 centímetro también. ¿Sí? Bien. Entonces voy a unir estos puntos. La parte delantera, ¿sí? Es un poquito más caballita. Y lo que es la parte trasera. ¿Sí? Bien. En esta parte voy a pasar a definir mi medida de costado. ¿Sí? Partiendo desde los 17 centímetros, ustedes pueden alargarlo lo suficientemente que sea cómodo para la otra persona. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, bajar 17 centímetros. ¿Sí? Bajar 17 centímetros. Y lo que voy a hacer es unir este punto con la parte de entrepierna. Como tengo, ¿sí? En esta parte, como ejemplo de lo que es la zunga, va a pasar por lo que es entrepierna, ¿sí? Y no queremos que solamente sea lo justo y necesario lo más abajo posible. En este caso, para lo que es la parte de boxer, como tiene una malla, el boxer, y como tiene un efecto de shortcito, ¿sí? Vamos a dejar 4 centímetros de espacio. ¿Sí? Bien. Una vez que tenemos esos 4 centímetros, solamente vamos a pasar a unir en curva con lo que es mi parte dental lateral. ¿Sí? Entonces voy a tomar la curva. Bien. ¿Sí? Va a quedar como un slip, pero un poquito más bajo. ¿Sí? Todo lo que es la parte de costado. Bien. Entonces, una vez que yo marqué lo que es la parte de entrepierna, como referencia en este punto, voy a subir 2 centímetros. ¿Sí? Bien. Una vez que subo esos 2 centímetros, solamente los voy a unir con curva a lo que es mi parte lateral. ¿Sí? Una vez que tenga lo que es esta parte curva, voy a marcar 1,5 centímetros. 1,5. ¿Sí? Y en la parte superior podemos marcar lo que es desde el centro, ¿sí? Hacia el lateral 6 centímetros. ¿Sí? Y estos puntos se unen en curva. Esta parte sería la parte del refuerzo para el hombre. ¿Sí?
Bien. ¿Estamos? Entonces, me queda lo que es mi cintura, mi lateral, mi pierna, ¿sí? La parte para que pase la pierna, y la entrepierna, ¿sí? Para que no quede algo tan acabado, se trabaja de esta forma, ¿sí? Bien. Y voy a pasar a colocar. Por ejemplo, en este caso, si yo no quiero que me quede tan corto en el lateral, lo puedo extender más, se puede extender más. Es más, ustedes pueden dejar solamente este margen de curva. ¿Sí? Este pequeño margen de curva lo pueden trabajar igual. ¿Sí? Profe, ¿cuántos centímetros dejaba de entrepierna? La parte de esta medida, digamos, Sí, dejo en 5 centímetros. 5. Sí, como lo que es inicialmente, digamos. Si ustedes quieren extenderlo un poco más para que llegue más el recorrido, ¿sí? Porque esta es la parte justo del recorrido de la entrepierna, pueden dejar más centímetros y lo unen con el lateral. ¿Sí? Bueno. Súper. Bien. Entonces, para lo que es molde trasero, ¿sí? Fíjense, en este caso, para lo que es mi refuerzo, voy a pasar a calcar esto porque va en segunda piel, ¿sí? Al igual que la zunga. ¿Sí? Entonces hago lo que es la curva en este caso, hago lo que es esta otra curva, y tengo el refuerzo. ¿Sí? Recuerden que va el doblez en el centro. No me diría completo. Fíjense que se aplica tanto para adultos como para chicos. ¿Sí? Tengo mi refuerzo. Ahí la reducción que usted habla para chicos es en la tela, el porcentaje o del molde. Del talle en general, por ejemplo, cuando ustedes van a hacer para talles chicos, ¿sí? Trabajan con el mismo porcentaje de reducción, ¿sí? Si tenemos un contorno, por así decir, de lo que es 40 centímetros, ¿sí? Si tengo un contorno de 40 centímetros, ¿sí? Voy a hacer de igual manera la reducción. Si en adultos trabajamos del 20%, en chicos podemos trabajar de 15 a 20, ¿sí? Depende de qué tan justo. Y depende también, por ejemplo, si se va a colocar, por ejemplo, para los que son más chiquititos, si se va a colocar con pañal o no. ¿Sí? Entonces, a modo de ejemplo, hago el descuento del 20%, me van a quedar 32 centímetros. ¿Sí? Estoy trabajando con contorno de cadera. Y a eso lo divido por 4 y me va a quedar 8. ¿Sí? Y ese va a ser el cuarto de mi contorno, va a ser 8 centímetros. ¿Sí? O sea, para lo que son criaturas es un molde súper chiquito. Cuando ustedes lo vean van a ver que es súper chiquito. ¿Sí? Por ejemplo, 8 centímetros de lo que va a ser mi cuarto del contorno. ¿Sí? Por lo que va a ser una altura del tiro, que también tienen que tener a modo de referencia. Eso. ¿Sí? Son moldes súper chiquitos. ¿Sí?
Y se trabaja de la misma manera, pero tal vez en lo que es un adulto se trabaja entre 5 o 6 centímetros. Para un chico podemos usar de referencia, por ejemplo, la ropa interior de ellos, ¿sí? Para medir más lo que es la parte de entrepiernas, ¿sí? Para lo que es medir la parte del costado, usamos de referencia eso, ¿sí? Solamente vamos a ir copiando las medidas, porque depende de cada chico, depende de cada talla. Pero la misma cantidad de moldería es igual, ¿sí? No varía en nada. Bien. Entonces, no sé si quedó clara la duda, si no, lo repito. Sí, sí, está bien. Bueno, bien. Entonces, voy a hacer lo que era mi altura del tiro. Nuevamente. Sí. Sí. Entonces, altura del tiro, lo vuelvo a marcar. Para lo que es la parte trasera, nuevamente solamente queda como referencia 1 centímetro, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta lo que es elástico, ¿sí? Voy a bajar. ¿Sí? Voy a ir hacia el lateral, recuerden mi entalle lateral. Bien, si por ahí tienen dudas con respecto a lo que es el talle lateral, hay 3 tipos de medidas de referencia. Por ejemplo, si en lo que es cintura alta voy a usar el cuarto del contorno de mi cintura, ¿sí? En este caso, como el hombre no utiliza la prenda a la cintura, sino que lo usa al caderín o cadera 1, que es la parte donde iría el cinto, digamos, tomamos esa medida, hacemos la reducción que corresponde y colocamos el cuarto del contorno del caderín o cadera 1. De las dos formas se llama. Voy a bajar lo que son los 17 centímetros. ¿Sí? Nuevamente, voy a tomar lo que era la medida de mi entrepierna. Con mi curva. La medida trasera en este aspecto son iguales. Hasta ahí. Y la única diferencia delantero y trasero va a ser que esto es en línea recta. ¿Sí? Y lo que es profundidad de 1 centímetro en cintura. Entonces, cortamos. Queda mi delantero, mi refuerzo, ¿sí? Lo que es la parte de la entrepierna, los laterales, y ahí es que hay una diferencia entre el delantero y el trasero. ¿Sí? Bien. Hasta acá, ¿quedaron todos claros? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Lo que vaya surgiendo por el camino. En este caso vamos a trabajar con la misma diagram que estuvimos trabajando lo que es para toda la ropa de bikini y manos, ¿sí? Bien. Entonces, al descargar, tengo moldería de un corpiño, la variación de otro, ¿sí?
Tenemos otra variación más de cortina. Bien. También tenemos la variación de este que les había mostrado, ¿sí? Cómo lo trabajamos. Tenemos delantero y trasero de zunga con su respectivo refuerzo. ¿Sí? Y tengo lo que es malla boxer con su respectivo refuerzo también. ¿Sí? No entran todas las cámaras. Estamos entonces. Hasta acá. Le pregunto, profe, en el primer modelo, porque me quedó la duda y dejé para el final para aclarar. ¿Sí? En la primera variación que hicimos al costado, vio que quedaba 1 centímetro y 1 centímetro, y después se alargaba en ese. Sí. Vio que usted dijo 3,5 centímetros, ¿es el total o es de la parte de abajo nomás? ¿Esta parte o esta parte? De esa parte del lado de la pinza. Bien, esta parte del lado de la pinza es 3,5 cuando cerramos. Sería el total. En este caso sería el total, sí. Cuando yo cierro pinza me van a quedar estos 3 centímetros. Bien, entonces ahí tendría que agregar hacia abajo 1,5 nada más. Claro, sí, porque acá tengo 1 centímetro y acá tengo 1 centímetro, ¿sí? Los dos miden 1 centímetro. Entonces solamente extiendo lo que me falta para que sea igual o similar a este. Es por una cuestión de vista nada más, ¿sí? De que uno no quede más chiquito que el otro. Sí, a mí me había quedado esa duda, si era 3,5 en total de la parte de abajo o era el total de todo el costado. No, solamente es con pinza cerrada, porque si tenemos lo que es pinza abierta nos va a quedar 5,5. Claro, sí. Super. Bueno, gracias. No, bien, entonces, hasta acá. Bien. Entonces, ¿quedó alguna consulta, alguna duda, algo con respecto a lo que son aguillos, algo con respecto a lo que es algún accesorio que ustedes le quieran agregar? Si quieren agregar broches, tengan en cuenta que si ustedes quieren agregar broches, tienen que dejar en los laterales, donde ustedes quieran aplicar broches, tienen que dejarle 3 centímetros, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero que acá en el centro tenga un broche, lo único que voy a hacer es dejar desde lo que es la parte de mi dibujo del corpiño, ¿sí? En esta parte del centro, para poder colocarle un broche, un margen de 3 centímetros, ¿sí? Extendiendo de donde termina mi molde, 3 centímetros hacia afuera. Por ejemplo, si yo quiero que los broches sean en los breteles, ¿sí? Pero no quiero que el broche me quede acá, y no quiero que el broche me quede acá, bueno, mi molde trasero y mi molde delantero, lo que es, voy a cortar mi molde delantero, el pedacito que yo quiero, a donde vaya lo que va a ser mi broche, y este pedacito que me va a quedar suelto se agrega al molde trasero, ¿sí? Yo voy a traer eso de referencia. Bien. Otra cosa, si ustedes le quieren agregar tachas, si quieren agregar lo que sean los ojales, sí, porque hay algunos que les gusta que tenga como esa transparencia. Por ejemplo, había materializado lo que es una zunga, que todo lo que es en la parte del lateral, sí, de la cintura, tenía todo ojales, sí, como detalle. Tienen que tener en consideración que sean resistentes al agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el primer baño se va a romper todo. 1, 2, si va a hacer lo que es, va a estar pintado, ¿sí? Porque puede que consigan los ojales pintados, también que sea resistente al agua, ¿sí? Porque hay algunos que tienden a descascarar la pintura, ¿sí? ¿Alguna consulta? Cualquier consulta que ustedes vayan teniendo.
Bien, sí. Yo hasta ahora no consigo las tazas. ¿Podría ser de neopren? Podrías utilizar el neopren, sí. Sí, y ahí Sí. tendría que ajustar, por ejemplo, para los triángulos, Sí. ¿lo hago más chico nada más? ¿O el total de la prenda? Eso va a depender, por ejemplo, si vos querés cubrir el total y dejar lo que es ya un corpiño armado, digamos, cubrimos el total. Lo ideal sería que sea el total. ¿Por qué? Porque para lo que es, como yo les había comentado, para solamente cubrir la parte del pezón, ¿sí? Hay, no son unos rellenos, sino son como unos protectores, pero circulares o ovalados, ¿sí? Tienen como las puntas ovaladas. Puedes trabajarlo de esa forma, depende de qué tan grueso sea tu textil, puedes trabajarlo de esa forma y utilizarlo como forrería. O sea, va a ir entre la lycra y el forro. Consigo el de 4 o 5 centímetros de espesor del neopren, Sí. pero esa era mi duda, ¿cómo armaba? O sea, para que me quede armado, le hago la pincita, lo uno con zigzag para que me quede el armadito la forma del... Sí. Y para sería los lo más... Y para las otras ¿Cuál? formas que son más redondeaditas, como la que Vamos a pueda tener, sí, en el medio, que se haga en el medio. Va a tener que tener lo que es un recorte en el centro, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí voy a traer de muestra uno. Porque, por ejemplo, para lo que es esta taza, ¿sí? Que habíamos trabajado la clase pasada, Sí. hay que hacer lo que es una especie de pinza también, ¿sí? Va a tener que llevar una especie de pinza, pero va a depender de dónde va a ir tu corte, por ejemplo, ¿sí? Porque lo que es para esta especie de taza, generalmente se utiliza una pinza que va curva, ¿sí? Voy a tratar de subirle una imagen de referencia, ¿sí? Al trabajar esta pinza así curva, nosotros vamos a tener que en el rectángulo total, el centímetro que me va a faltar en la parte de arriba, porque se acuerdan que nosotros habíamos hecho una reducción, ese centímetro lo voy a tener que pasar acá, en la parte de abajo, ¿sí? De acá para acá me faltaba 1 centímetro, entonces lo único que hago es reflejarlo en esta parte. ¿Por qué? Porque yo voy a tener, a ver, esta parte, así, entonces te explico mejor. Cuando yo tengo completo, ¿sí? Lo que es mi radio por 4, cuando yo vaya a trabajar con este tipo de molde, voy a tener que hacer lo que es en el lateral 1 centímetro, ¿sí? Y lo voy a pasar a redondear. ¿Sí? Y desde lo que es el centro para adentro voy a bajar otro centímetro, o sea, voy a hacer hacia adentro, voy a adentrar 1 centímetro, y ahí le doy la forma. Acá. Ahí está. ¿Sí? Entonces me va a quedar este centímetro y lo que es este centímetro hacia adentro. Cuando yo quiera hacer lo que es la parte del centro, voy a tener que trabajar con... Hay 2 formas. Hay una que es 4 centímetros, ¿sí? O sea, dependiendo de tu radio, vas a trabajar con la mitad de tu radio. En este caso lo tomé como 8. Entonces, cuando voy a marcar la mitad de mi radio, voy a tener que unir en diagonal con lo que es la mitad superior. Esta parte es una parte más complicada, ¿sí? Entonces, al unirlo en recto, ¿sí? En este caso, para lo que es el centro, voy a subir 1 centímetro. Y voy a tener en cuenta que para la unión o no, depende, eso va a depender mucho del tipo de prenda que vos, de taza que vos quieras materializar, voy a subir 2 centímetros. ¿Sí? Bien, cuando suba esos 2 centímetros,
Solamente tengo que llegar a espejar a lo que es la parte de arriba, ¿sí? La cantidad del tamaño que va a ser en este caso la parte superior, porque son 2 piezas. Entonces, desde acá, lo único que voy a hacer es trasladar recto hacia la parte de arriba, ¿sí? Se ven como 2 partes, digamos, 2 espacios. Sí, Cuando vos pases a materializar la forma total, ahí te dibujo, te va a quedar de esta manera. Porque toma esa forma, digamos, la taza. Te va a quedar esta forma. Ajá. Ahí esa ¿Sí? unión la hago con zigzag en el Y medio. esta para unión que le vas a quede- tener que hacer con zigzag, sí. Bueno, profe, voy a intentar. Súper, súper, súper. Voy a tratar de subir de referencia al class. Si no, lo voy a tener que explicar en otra clase porque esa parte es complicada. Más para lo que es el armado de taza, más todavía. Así que, bien. Bueno, ¿alguna otra consulta que pueda responder? Sí. Bien, en el caso de que no queden dudas, para lo que ya estén materializando algunas de las prendas, ya sea lo que era la malla o ya sea lo que era la tanga, o alguna prenda, si se animaron a materializar con los moldes que les fui dando, lo pueden ir pasando, ¿sí? Por el class, lo suben, y si no, me los van mostrando así cuando estamos en vivo, digamos, en clases. Eso por un lado. Por el otro, clase que viene, a partir de la clase que viene, pura y exclusivamente materialización de todos los moldes que fuimos dando hasta el momento, que son muchos. ¿Sí? Bien, así que bueno, si no quedan más dudas, me voy a ir despidiendo y nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Hasta luego, Bueno, profe. profe, gracias. Gracias a ustedes. Buena semana.